Hola, el día de hoy te estaremos hablando sobre la psicología en el campo forense y su relación con la criminalística. Pero nosotros, ¿quiénes somos para estarte hablando sobre esto? Bueno, somos estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. Es así como te damos la bienvenida a este video. Que lo disfrutes. Comenzamos lo que es la criminología y su relación con la psicología. Para empezar, hay que saber decir qué es criminología. La criminología es una ciencia interdisciplinar, causal, natural, explicativa y cultural de las conductas antisociales. Esa es una ciencia porque cuenta con un objetivo, el cual es el estudio sistemático de las causas sociales, psicológicas y económicas del delito, sus manifestaciones, los aspectos legales y, por supuesto, estrategias de control. Esta ciencia cuenta con métodos propios, utilizando el método científico en general. Se considera a esta ciencia interdisciplinar por el acumulamiento de diversas disciplinas, siendo una de ellas la biología, la antropología, la biotipología, la psicología y la estadística. Siendo estas unas cuantas de las disciplinas, no son todas, pero una de las cuantas de los medios de investigación que utiliza la criminología para sustentar su estudio. La psicología guarda relación con la criminología, pero ¿cuál es esta relación? La psicología juega un importante papel para la criminología, ya que la criminología estudia los casos delictivos, y los casos delictivos pues porque están hechos por personas. Entonces la psicología interviene porque estudia el comportamiento humano en base a las emociones, la personalidad y la mente de una persona. La criminología mira al criminal como una persona natural que piensa, siente y actúa. Uno de los objetivos de la criminología, como ya se mencionó anteriormente, es estudiar las causas psicológicas, entre las otras que mencioné, pero como aquí mismo lo dice, las causas psicológicas. Es por esto que la psicología guarda una estrecha relación con la criminología para poder entender la causa psicológica del cómo se manifestó el caso delictivo, aplicando entrevistas, test, encuestas y entre otras herramientas psicológicas que beneficien el entendimiento del caso. Existen tres elementos que se deben de dar para que como tal se considere un delito. La primera es la conducta típica, la segunda es la conducta antijurídica y la tercera es la conducta culpable. La conducta típica es todo comportamiento que se manifiesta externamente y produce como consecuencia un evento o resultado, uniéndolos como un vínculo de causalidad. La segunda es la conducta antijurídica. Esta quiere decir que se debe validar si la conducta es contraria al derecho. En pocas palabras, no debe de estar justificada por alguna causa. Ojo, no toda conducta típica es una conducta antijurídica. Por ejemplo, está el matar en defensa propia. El matar es una conducta típica, pero en defensa propia no es una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque se está justificando el comportamiento de matar porque es en defensa propia. La defensa legítima justifica el hecho de matar. Y por último tenemos lo que es la conducta culpable, que esta ya se determina en un juicio en donde se le considera si se puede reprochar el haberse comportado de forma contraria a lo establecido en el orden jurídico. Ya casi por así decirlo es el por qué lo hizo. Existen dos conceptos que normalmente se suele confundir o se asocian como si fueran iguales, que es el sociópata y el psicópata. El sociópata, por un lado, le cuesta hacer conexiones, sí puede sentir empatía y son impulsivos. Al contrario del psicópata, que es calculador, manipulador y no siente empatía y sí se puede desenvolver bien socialmente. Les estaré hablando el día de hoy de Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK. Dennis Rader es un hombre estadounidense nacido en Wichita, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Tuvo como víctimas a 10 personas, siendo la mayoría de estas mujeres. Lo bueno de todo esto fue que fue enjuiciado por las 10 víctimas. Hasta el día de hoy él está en la cárcel y cumple una sentencia de aproximadamente 175 años en prisión sin libertad condicional de ninguna manera. Pero ¿qué fue lo que llevó a Dennis? ¿Qué pasó en su infancia para que él desarrollara conductas tan violentas? Pues
realmente no pasó mucho. Se menciona que Dennis creció y nació en una familia convencional. Su madre trabajaba para llevar dinero a casa y su padre era un ex militar marín de los Estados Unidos, y realmente nunca llegó a cometer ningún abuso contra sus hijos, ningún tipo de violencia, sino que él solo era un padre muy estricto a como sería un militar. No sufrió de abusos, de maltratos, ni de ningún tipo de factor que pudiera incidir en su conducta. Él menciona que de pequeño llegó a caerse de los brazos de su madre golpeándose la cabeza, lo que podría llegar a explicar un poco el por qué se desarrollaron estas conductas. A una edad muy corta, Dennis se dio cuenta de que sus conductas sexuales no eran como los de las demás personas. Otra ocasión en la que se dio cuenta de que disfrutaba de todo este dolor o de esta vulnerabilidad fue cuando su madre se quedó atorada debajo del sillón. Su madre pedía desesperada ayuda y Dennis, en vez de ayudarla, decidió solo ver y sentir placer justo por ver a su madre en una situación tan vulnerable. Otro factor de la infancia de Dennis que nos lleva a saber o a poder inferir que pudo haber llegado, o bueno, que se iba a desarrollar como un futuro delincuente, es que maltrataba a los animales y los asesinaba. Otra ocasión fue cuando una de sus maestras lo castigó. Dennis, muy enojado, la siguió hasta su casa, la estuvo observando a través de la ventana y se imaginaba cómo podría llegar a atarla para provocarle miedo, para llegar a herirla. En una ocasión llegó a atarse él mismo y al sentir el dolor de estar atado en la poca movilidad, se imaginó a la maestra en esa situación, se masturbó y tuvo un orgasmo. Fue así como él desarrolló la idea de que el estar atado, el dolor y el miedo eran sinónimos o llevaban a un orgasmo o satisfacción sexual. Dennis sabía que todas estas conductas no eran bien vistas por la sociedad, y es por esto que decidió que tenía que volverse un ciudadano estable o bien visto por los demás para llegar a cometer crímenes o poder vivir esta doble vida a la que él estaba encaminado. Fue así como en la universidad se unió a la iglesia luterana y después se enlistó en la guerra contra Vietnam y estuvo de aviador en esta guerra. Justamente durante este periodo de tiempo fue que él pudo liberar mucho de la violencia que tenía interiorizada. Regresando de la guerra, se casó con Paula, quien sería su esposa hasta el día de su encarcelamiento. Durante su segundo año de matrimonio, Dennis quedó desempleado y estuvo mucho tiempo en casa solo, por lo cual se sentía inútil, se sentía mal, no le gustaba estar solo en casa. Entonces fue que, como él menciona, desarrolló un hobby. Cada vez que iba a dejar a Paula en el trabajo, él salía a dar una vuelta en el auto y observaba a la gente, especialmente a las mujeres, y veía quiénes podían ser sus futuras víctimas. Fue así como encontró a Julian, que junto con su familia fueron tristemente las primeras víctimas de este asesino. Después de cometer algunos cuantos crímenes, su esposa queda embarazada y es cuando él decide que tiene que parar, ya que tiene que criar a su hijo. Es así como en un lapso aproximadamente de 3 a 4 años está sin actividad, pero después vuelve a cometer crímenes. Comete una ola de crímenes más en las cuales él comienza a querer reconocimiento y empieza a enviar cartas a la policía, dejar pruebas, enviar evidencias de que él fue el que cometió los asesinatos, pero sin decir obviamente su identidad, y a querer estar en las ligas mayores. O sea, quería estar codeado con otros asesinos como Ted Bundy, que justamente era su ídolo. Después de un tiempo de estos asesinatos, tuvo otro tiempo de descanso, más o menos como unos 4 o 5 años, y después volvió a cometer crímenes. Esto fue una de las cosas que más sorprendió a los criminólogos y a perfiladores de la época, ya que ellos tenían la idea de que un asesino en serie no podía dejar de matar, tenía que continuar matando consecutivamente, y Dennis era la excepción. Él podía durar un tiempo muy prolongado sin cometer algún tipo de crimen. Claramente sabían que se trataba del mismo asesino, ya que el modus operandi de Dennis era el mismo, que era atar a sus víctimas y torturarlas hasta la muerte.
Nunca llegó a abusar de ninguna víctima, ya que su placer no radicaba en el contacto sexual como tal, sino en solo ver cómo la persona estaba en un estado tan vulnerable y con tanto miedo que era, y pues atadas, que justamente era lo que a él le traía la satisfacción y con lo que llegaba al orgasmo. En su momento este caso fue sumamente impactante, ya que Dennis Rader era un padre, era un miembro activo de la iglesia, era una persona completamente respetable en su comunidad, y es por esto que cuando fue encarcelado, la gran mayoría de personas no creían que él hubiera podido cometer esos crímenes. Sigamos con lo básico. ¿Qué es un perfil criminal? Bueno, esta viene siendo una técnica forense que busca aproximar la investigación al esclarecimiento de un delito basado en la estadística. Los perfiles criminales no solo son suposiciones, sino que vienen siendo deducciones bien fundamentadas, basadas en datos reales y en análisis meticulosos creados por expertos. El objetivo del perfil criminal es identificar el patrón o las características psicológicas del autor del crimen, reduciendo así el marco de personas que pueden llegar a ser sospechosos. Como en el caso que vimos anteriormente, el caso de BTK, Dennis seguía un patrón muy similar, el cual se basaba en atar y matar a sus víctimas por medio de la asfixia, estas siendo solamente mujeres, y mandando cartas a la policía. Lo interesante es que podía retener ese impulso y suprimir su deseo sexual por un periodo prolongado de tiempo, siendo este su modus operandi. Aquí tienes una lista para identificar aspectos psicosociales de un posible sospechoso. Primero, el sexo. Es probable que sea hombre o que sea mujer. El rango de edad está en sus 20s, en sus 30s, o quizás es mayor o quizás es menor. Su estado socioeconómico. ¿De en qué entorno económico proviene? ¿Cuál es su historial criminal? ¿Tiene antecedentes penales? ¿Cuál es su situación personal? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Vive solo? ¿Cuál es su conducta previa? ¿Hay patrones de comportamiento que se repiten? La perfilación criminal es un proceso meticuloso y a menudo involucra varios elementos esenciales. Veamos algunos de ellos. El primero es el estudio del lugar de los hechos. Analizar el escenario del crimen puede revelar mucho sobre la persona que probablemente cometió el delito. Hay signos de lucha, qué objetos faltan o qué objetos están fuera del lugar. Después, la fotografía forense. Las imágenes detalladas del lugar del crimen ayuda a preservar la escena para análisis posteriores. Después, la autopsia médico-legal. Esto no solamente determina la causa de la muerte, sino que también puede llegar a revelar pistas importantes sobre el atacante. La autopsia psicológica. En casos de suicidio, ayuda a entender el estado mental de la víctima antes de su muerte. La infografía forense, que viene siendo esta recreación visual de los hechos, que puede ayudar bastante a los investigadores a ver el crimen desde diferentes perspectivas. Después, el levantamiento operativo o la situación criminológica, la recolección de datos en el lugar y el contexto es bastante crucial. Después, la evidencia recolectada y posteriormente analizada. Cada pequeña pieza de evidencia cuenta bastante para el caso. Desde fibras hasta huellas dactilares, todo es analizado minuciosamente. Ahora hablemos de los tipos de perfiles criminales. El primero son los perfiles de agresores conocidos. Aquí se utiliza el método inductivo, donde se caracterizan agresores ya identificados como población carcelaria para extraer patrones de conducta. El método inductivo viene siendo este que se basa en analizar expedientes y antecedentes para generar un perfil basado en datos de delincuentes ya conocidos. El segundo son los perfiles de agresores desconocidos, y este viene utilizando el método deductivo, partiendo de la evidencia y del comportamiento observado para inferir características del agresor. El método deductivo lo explicará una de mis compañeras más adelante. Y en tercer lugar, el perfil geográfico, que de igual forma lo tocaremos en unos momentos. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema del método deductivo, que este método es el proceso del cual se lleva a cabo la observación y la experiencia para llegar a una conclusión general de las agresiones que se haya experimentado o de algunos casos específicos. Si se trata de un caso de agresión, lo que pasa es que la persona que investiga el caso va a hacer unas premisas generales, que se trata de ver y conocer la edad del agresor, la raza de la víctima, las agresiones específicas que el agresor le haya hecho a la víctima, ya sea
si la atacó con un arma de fuego o la agredió con un objeto con punta, y pues las agresiones específicas que el agresor le haya hecho a la víctima. También uno de los temas sobre el método deductivo es cómo se realiza un perfil por método deductivo, que la realización de este perfil por el método deductivo consta de 6-7 pasos, que es la interpretación de la evidencia del forense, la observación de la escena del crimen, la fotografía, el reporte forense, el estudio de la víctima y las emociones y motivaciones. La interpretación de la evidencia forense se trata sobre esto de qué agresiones tuvo la persona que fue agredida, es decir, la persona fue agredida con un cuchillo, con una pistola o con otro objeto. Último tema, que es fases del método deductivo, que son 2 fases, que es la fase de investigación y la fase de ensayo. La fase de investigación es todo aquello que tenga que ver con la evidencia, es decir, ya sean físicas o conductuales. Y la fase de ensayo es el análisis de evidencia conductual del crimen, es decir, ver desde una visión fantasiosa sobre el crimen que se ha cometido para llegar a una conclusión general. ¿Han escuchado hablar lo que es el perfil geográfico? Si no es así, el perfil geográfico consiste en identificar dónde reside el delincuente o dónde es posible que se encuentre su base de operaciones. Este consiste en 2 conceptos, que es ambiental y de ubicación. Esto hace que sea diferente a lo que es el perfil psicológico. También el perfil geográfico se centra en las características del lugar de los hechos, es decir, el perfil de la escena del crimen. También no solamente se centra en identificar dónde reside el delincuente o el autor de estos crímenes, sino también en los lugares que actúa, en los lugares que frecuenta y lugares donde delinque. El psicólogo ambiental Canter menciona que el asesino serial decide actuar en un día del periodo determinado y no solamente lo hace al azar. Esto es a que se debe de que trae algún significado personal y especial para el autor de dicho crimen. ¿Sabían que para la elaboración del perfil geográfico se ocupa etapa previa de elaboración del perfil, información del contexto sociocultural de la escena del crimen, evidencias de la escena del crimen, análisis y entrevista a la víctima, entrevista a los testigos, protección de la escena del crimen, análisis forense y conductas, tipos de homicidios, estilos también, criterios y clasificación de la información del delito, el riesgo para la víctima y el riesgo para el agresor? ¿Sabían que para la elaboración del perfil geográfico en asesinos seriales se necesitan varios puntos? En primero es si el asesino es organizado y desorganizado, si es planificación a la escena del crimen, si tiene habilidades sociales, si tiene comunicación con la víctima y la ocultación del cadáver, además del modus operandi del asesino. Algo importante que debemos saber que para que se lleve a cabo un acto delictivo deben de ocurrir 3 factores importantes. Primero, es que la persona se sienta motivada. Como ejemplo podemos usar el caso de Denise, que cuando se encuentra desempleado y pasa mayor parte de su tiempo en su hogar, se siente inútil y que no tiene un propósito. Esto puede llevarlo a hacer los actos delictivos. El segundo es que el objetivo o la víctima sean alcanzables. Vemos que cuando Denise deja a su esposa al trabajo, él en su auto da vueltas en
en la residencia donde vive y empieza a observar a las personas que residen ahí, empezando a ver cómo es su conducta y su rutina diaria. Y como tercero es que haya falta de guardia o vigilante. En este caso podemos ver que siempre cuando lo sucede es cuando su esposa se va a la hora del trabajo y él empieza a hacer estos actos delictivos y pasar días investigando a esta primera familia que es su víctima.